que los inmuebles estarán a cargo de una administración profesional, que es accesible para pequeños inversionistas, los grandes desarrollos, que va a haber un mercado secundario líquido, que va a haber una transparencia en el manejo de la información, situación que es muy importante en proyectos inmobiliarios, y que esta transparencia está supervisada por las autoridades de la materia, por el propio mercado de valores. Para el desarrollador esto va a implicar que también hay una diversificación de riesgos al momento de obtener financiamiento de la bolsa. ¿Y por qué no? El gobierno federal y las sociedades de inversión también se financian, porque parte del patrimonio del FIBRA pues está directamente relacionado con bonos del gobierno federal y con instrumentos de deuda emitidos por sociedades de inversión. Y por último, pues esto que genere economías de escala. Esto último, Michelle, perdón que te interrumpa, creo que es muy importante destacarlo. No solamente este régimen me permite tener mayor transparencia, una autoridad reguladora, sino que en adición, si yo tengo un capital pequeño que en otros escenarios no podría servirme para realizar una inversión, puedo acceder a ese tipo de instrumentos y esos certificados de participación me pueden dar un rendimiento más atractivo que otro tipo de inversiones bancarias tradicionales, por decirlo de alguna forma. Es correcto. E incluso te quita de muchos problemas, porque te quita de la administración profesional del inmueble, ¿no? ¿Cuántos inversionistas inmobiliarios no tienen problemas con un inquilino moroso o con una administración inapropiada? Y el éxito en la renta de bienes inmuebles, pues es la administración. Y esto te permite jugar en las grandes ligas con un ticket de entrada muy barato. Ahora bien, vamos, si les parece bien, a analizar de forma muy general algunos comentarios sobre lo que finalmente a todo inversionista le interesa. Los pesos y centavos. ¿Cuánto va a costar? ¿Cuál es el impuesto? ¿Cómo se paga? ¿Quién lo paga? Muy bien. Para entrar a este tema, cabe recordar ciertas reglas o principios generales de la ley o del sistema impositivo del impuesto sobre la renta para que podamos tener de forma más fácil un entendimiento claro sobre estas reglas, que parecen complicadas, pero en realidad no lo son tanto. En primer lugar, recordemos que la ganancia por enajenación de bienes inmuebles está gravada por la ley del impuesto sobre la renta. Hago énfasis en la palabra ganancia. Y el cálculo para obtener esta ganancia, pues parte de dos ramas. La primera es determinar lo correspondiente al terreno y la segunda es determinar lo correspondiente a la construcción. Como todos recordamos, el terreno no se deprecia, mientras que la construcción sí, y tiene diferente sistema de deducción. Asimismo, recordemos que el sistema impositivo de las personas físicas, que finalmente serán los inversionistas en los FIBRAs, pues parte del sistema de retención como un medio de control, complementado con el sistema de acumulación global de los ingresos y su obligación de presentar su declaración anual al final del ejercicio. Siguiente punto. También debemos recordar que las operaciones donde intervengan personas físicas en mercado de valores están exentas. Hay ciertos requisitos que cumplir, pero quedémonos con ese principio. Partiendo de estas premisas, podremos ya abordar las reglas que establece este estímulo del 223, 224 y siguientes de la ley del impuesto sobre la renta para los FIBRAs. Vamos con el paso número 1, la aportación del inmueble y su deducción. El fideicomitente en el fideicomiso, el dueño del inmueble, aporta este bien al fideicomiso y tiene derecho a diferir el impuesto sobre la renta por la ganancia de esa enajenación. ¿Hasta qué momento? Hasta que el fiduciario venda el terreno, lo saque de su patrimonio, o el fideicomitente, si es que recibe los títulos, los certificados, los venda. Aquí, en mi opinión, hay un requisito de 4 años que debe cumplir el fideicomiso.
Pero a diferencia de otras legislaciones, por ejemplo, Estados Unidos o en otro tipo de países más desarrollados con este tema, se permite que el bien inmueble se sustituya. Lo vendas, compro otro y como si nada hubiera pasado. En nuestro caso no. En nuestro caso lo vendo, se acaba el diferimiento y pago el impuesto. Aún no hay esa flexibilidad para sustituir. Ya lo hablaremos posteriormente. Regresando al tema, el fideicomiso recibe el inmueble y a partir de que lo revise, lo puede deducir. Y aquí hay dos posturas. Hay una postura que dice que lo puede deducir desde el momento en que lo recibe, desde la escritura pública, y hay otra postura que dice que esto no es así, que se requiere que el fideicomitente reciba los títulos efectivamente para que sea completa la enajenación. La decisión de utilizar uno u otro criterio dependerá de cada caso en particular y de cada caso concreto, pero sugerimos que esta situación sea revisada porque no es lo mismo enajenarlo en diciembre o en enero, cuando hay tiempo para emitir el certificado y el ejercicio se termina. Por eso es la discusión. Finalmente es un instrumento de inversión y así debemos de ser conscientes al entrar en este tipo de instrumentos, que tampoco es tan a corto plazo, ¿no? Digo, ya nos acotabas el término de 4 años, pero finalmente es una inversión cuya liquidez no lo voy a ver en el corto plazo. Seguro. También se permite la facilidad de estas operaciones sale and leaseback, que consiste en que el propietario del terreno o del inmueble, de una planta, por ejemplo, lo aporta al fideicomiso, pero no deja de ocuparlo, sino que en lugar de tenerlo ya en propiedad, cuando lo aporta, lo recibe en arrendamiento. Se financia por el precio de la planta queda en garantía, el fideicomiso, bueno, está vendido, no es garantía, está aportado, está enajenado, mejor dicho, y paga una renta mensual por el inmueble. En este caso también se permite el diferimiento con un plazo de 10 años o hasta el momento en el que el fiduciario venda o enajene el bien, lo que suceda primero. Paso número 2, pagos provisionales. El FIBRA no está obligado a hacer pagos provisionales, ni de ISR, ni de YETU, excepto que pierda los beneficios cuando deje de cumplir con alguno de los requisitos, por ejemplo, pues que realice la enajenación antes del término de 4 años. Y aquí es importante mencionar esto, es curioso. Dice la ley que cuando se realice o no se cumpla con este requisito, se perderán los beneficios otorgados al bien inmueble. Bueno, en primer, el bien inmueble no tiene personalidad jurídica. En segundo, los beneficios se conceden al enajenante, que es el fideicomitente, a los tenedores de los títulos y al fiduciario, al fideicomiso. Que aunque no tiene personalidad tampoco el fideicomiso, pero se entiende que esos beneficios van directamente o al fideicomitente o al tenedor. El bien inmueble no recibe ningún beneficio. Entonces, ¿a qué se refiere la ley cuando se refiere a los beneficios del bien inmueble? A todos los derechos que mencioné del fideicomitente o del tenedor, o solo algunos de ellos. Creo que es una falla de técnica legislativa. Posteriormente, cuando veamos enajenación, que es el paso 5 o 6, antes de los 4 años, pues vamos a ver que la consecuencia que pasa cuando el fiduciario se desprende de este bien antes de este requisito. Tercer paso, resultado del ejercicio. El FIBRA recibe ingresos. Si no recibe ingresos, pues no fuera inversión. ¿Qué tipo de ingresos recibe? Recibe rentas adelantadas, recibe guantes, recibe rentas corrientes, recibe penas convencionales, intereses derivados de los bonos gubernamentales o de los títulos de deuda, rendimientos, ventas, plusvalías de los bienes inmuebles, etc. Y tienen la obligación de determinar su resultado fiscal
al final del ejercicio, como cualquier otro contribuyente. Este resultado fiscal se divide entre el total de los certificados emitidos para determinar el resultado fiscal de cada inversionista en lo individual. En este caso, el fiduciario o el intermediario financiero, en caso de que sea bursátil, retendrán el impuesto sobre la renta a cada inversionista respecto de la parte que le corresponda en el resultado fiscal, excepto si son personas que están exentas del ISR, recuerden, personas físicas con operación en mercado de valores, o sean personas morales, que en este caso lo acumulan, no están sujetas al régimen de retención, pudiéndose acreditar el ISR que haya retenido la fiduciaria. Ahora bien, puede suceder que no se reparta la totalidad del resultado fiscal. En este caso, la fiduciaria deberá calcular y determinar el impuesto sobre la renta sobre la parte que no fue repartida, sobre la diferencia. Y dice la ley, cuando repartas la diferencia, ese ISR que pagaste lo podrá acreditar al inversionista o al tenedor a quien le pagaste esa diferencia. Bueno, la ley no dice exactamente que se debe llegar a un control de diferencias, pero se debe de hacer, porque si no se perdería este derecho de acreditamiento. Aquí hay un punto importante que ha generado cierta suspicacia. Dice la ley que la fiduciaria determinará el impuesto sobre la renta sin identificar al tenedor. La suspicacia nace de que esta no identificación podría entenderse como que se pierde el derecho al acreditamiento. Si no identifico al tenedor, entonces ese tenedor no podría acreditar el ISR. Si esto fuera cierto, pues vemos que hay claramente una falla que podría remediarse a través de un medio judicial. Sin embargo, hay algunos otros que piensan que no existe tal privación, porque el hecho de que no se identifique al momento de enterarlo, de calcularlo, no significa que la fiduciaria no sepa cuál es, porque finalmente lo va a repartir, y lo va a repartir a algún tenedor que tenga, o algún título que esté previamente designado o identificado con un nombre y un apellido. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Y hay otra crítica que también se hace a esto. ¿Por qué castigar a los rendimientos de los bonos del gobierno federal y a los rendimientos de los títulos de deuda de las sociedades de inversión? ¿Por qué castigarlos si hay algún tipo de pérdida de derecho de acreditamiento? Si solamente la ley tal pareciera que se ocupa de aquellos rendimientos que generan los inmuebles por los requisitos del periodo de tiempo. Es una cuestión que genera ciertas dudas y que dependerá de cada caso en específico su tratamiento. En el caso de que el fiduciario reparta una cantidad mayor al resultado fiscal, se considera entonces que hay un reembolso de capital. Y esto significa que el costo del título pues, se reducirá. Un dato importante en este paso 2 es recordar que la tasa del impuesto sobre la renta del 28% subió al 30% para 2010, 2011 y 2012. Para 2013 se prevé que baje al 13%, perdón, 28. Para el 28%, para el 29% y para el 2014 finalmente al 28%. Sin embargo, este artículo de la ley sobre los fibras no contiene esa modificación y conserva la tasa del 28%. Así que esa tasa del 28% permanece para los fibras, aun y cuando la tasa general pues haya sido modificada.
Un aliciente más para pensar en este tipo de inversiones. Es correcto. Una tasa diferencial. Si me permites, Michelle, escuchándote, no te quise interrumpir en esa oportunidad, pero podemos decir que estas fibras son un régimen de transparencia en el